¿Esto le cerraría la puerta a una constituyente? Muchas de las reformas que mejorarían el funcionamiento de la justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos en materia penal, en materia civil, en materia laboral, no se necesita muchas veces ni siquiera una reforma constitucional. Una solo, la persona que había organizado la fiesta y la había pagado, Para allá iba. esa persona fue trasladado de Itagüí a otro centro. Construir una cárcel de 10.000 personas puede estar costando cerca de 1 billón de pesos, 800.000, 1 billón de pesos. Listo. Entonces 10 megacárceles son 8 billones. ¿Usted cree que el Congreso de la República le va a aprobar a alguien 8 billones de pesos para construir cárcel? No lo va a hacer. La idea de que hay que meter a todo el mundo a la cárcel no es viable, no es sostenible, es muy costosa, pero el presidente hasta el 7 de agosto podría no extraditarlos y ya le correspondería al siguiente. Ni Papá Pitufo ni Zulma Guzmán podrían llegar en los En este próximos 2 años. gobierno, no creo. Es que no tenemos un marco jurídico de desmovilización. Eso genera inseguridad para las negociaciones. Hola, bienvenidos a Minuto 60 y vamos a hablar de justicia, porque es un tema que le importa a todos los colombianos. ¿Y quién más que para hablarnos de este tema tan importante que el ministro de Justicia, a quien le damos una bienvenida? Ministro Jorge Iván Cuervo, bienvenido a Minuto 60. Hola Mauricio, buena tarde. Bueno, muy complacido de estar acá conversando con usted en Minuto 60. Sí, señor, y vamos a hablar de temas tan importantes porque ya se acaba el gobierno, prácticamente quedan 2 meses y sí es importante de pronto hablar un poco acerca de esos retos, de esos avances que tuvo la justicia en estos 4 años de gobierno del presidente Gustavo Petro y sobre todo, pues quedan todavía muchas inquietudes de lo que se pudo haber hecho y que no se logró lamentablemente. Pues usted no tiene la culpa, ¿no? Porque usted llegó hace 4 meses. 4 meses, justamente. Exacto. Bueno, ministro, hablemos, entremos en materia. En el caso suyo, ¿cómo encontró el ministerio y cómo lo va a dejar en estos 2 meses que le quedan? Pues a ver, yo llego al final de gobierno, por supuesto que todos los finales de gobierno tienen sus restricciones. Además, yo llego en una época electoral, entonces llego con ley de garantías, no pude contratar a nadie, no, me costó mucho armar equipo, o sea que tuve que hacer un proceso de aprendizaje y de adaptación al equipo que hay en el ministerio, que afortunadamente es un equipo muy sólido y muy competente, eso se resolvió fácilmente. Pero adicional a eso, pues había una cantidad de proyectos de ley, sobre todo para hablar de los retos en materia de agenda legislativa, que los hemos ido sacando. Entonces, por ejemplo, Ujú. se aprobó el proyecto de ley de PEIMAR, que le da facultades de policía judicial a la Armada para hacer incautaciones y detenciones en alta mar, no tener que venir a puerto para eso es bastante importante. En ese tema lo interrumpo, ministro. Muchas veces había la queja que las capturas eran, hubo mal procedimiento, que eran ilegales, que no se podía proceder con eso. ¿Esto le da dientes a la Armada para poder Claro, porque judicializar? piensen ustedes que va en alta mar una lancha con droga y es incautada por un barco de la Armada y no tenían facultad de policía judicial. Entonces muchas veces Ujú. quedaban en libertad porque estas personas, la captura tiene que ponerse a disposición de autoridad judicial dentro de las 36 horas siguientes. Y muchas veces, pues las operaciones de alta mar dificultaban esa situación o tenían que regresar a puerto y volver a alta mar, en eso se perdía tiempo. Entonces hoy las personas que van en las lanchas de la Armada van a tener, algunos de ellos, facultades de policía judicial para legalizar la captura, legalizar la incautación, y yo creo que eso va a contribuir a la lucha contra el narcotráfico en ese componente que es el de incautación de lanchas que van del Sí. Caribe hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Ministro, le También quedan, en el Pacífico, por claro, supuesto. le quedan aproximadamente como 15 días al periodo legislativo. ¿Hay tiempo para sacar la jurisdicción agraria? Claro, entonces viene también la otra, antes de esta, que es una ley muy importante que permite la coordinación entre la ley ordinaria y la jurisdicción indígena, la jurisdicción Esa es la ordinaria. otra, claro, esa también Claro, es ese es importante, es clave. otra tema, ya nos falta un solo debate, aspiramos, está ya anunciada en orden del día para la próxima semana. Nos queda también jurisdicción agraria. Yo creo que ya se ha logrado un acuerdo, esperemos que así se dé para que la semana siguiente o máximo la otra, quedan dos semanas de sesión,
ojalá sea la próxima, porque en la siguiente ya vamos a estar en elección y eso hace más difícil la presencia de los parlamentarios acá en Bogotá, podamos aprobar la ley ordinaria de jurisdicción agraria, porque no olvide que ya está aprobada en la Constitución, ya hay una ley estatutaria y lo que nos falta es la ley de procedimiento conocida como la ley ordinaria. Ya hay un acuerdo con las distintas bancadas para que esto se apruebe y, por decirlo así, con eso remataríamos la agenda legislativa que inició, por supuesto, desde el principio de gobierno. Ministro, siempre se ha hablado de esa inconformidad que está latente en el ciudadano de no confiar en la justicia. Cada gobierno llega y siempre se promete una reforma a la justicia. Llega un fiscal nuevo y dice, vamos a reformar la justicia y se presentan proyectos que terminan a veces hundiéndose y siempre seguimos en la misma. Y los ciudadanos continúan desconfiando de la justicia. ¿Se va a hacer algo para que esta reforma algún día tenga éxito? Pues a ver, uno de los aprendizajes que yo creo que hemos tenido todos en materia de reformas a la justicia es que el gran paquete, la gran reforma a la justicia en un solo momento para reformarlo todo es muy difícil, tanto desde el punto de vista político como institucional, como de reformas institucionales de adaptación. Entonces nosotros hemos optado en este periodo que me queda por lo que hemos dado en llamar la gradualidad en las reformas. Para eso revivimos entonces la Comisión de Reforma a la Justicia que había iniciado el primer ministro del gobierno, el doctor Néstor Osuna, que lo continuó la ministra Ángela Buitrago. Después la comisión no funcionó más, revivimos eso, encontramos una cantidad de documentos muy interesantes. Hay 5 subcomisiones, por ejemplo, una de reformas penales que va a recoger todas estas inquietudes que tienen Mm. algunos alcaldes de que la fiscalía y la policía capturan a los delincuentes y que los jueces de control de garantías los dejan en libertad. Bueno, todo este tema van a ser recogidos allí. La idea es a finales de julio dejar un paquete de reformas pensando en los próximos 10 años para que cualquier gobierno diga, oiga, si hay que reformar el sistema penitenciario, Sí, claro. esto es lo que habría que hacer. Si hay que hacer reformas al sistema penal, esto es lo que habría que hacer. Si hay que mejorar el acceso a la justicia para los ciudadanos, que es uno de los temas que genera la desconfianza, esto es lo que habría que hacer. Si hay que hacer ajustes en los códigos penales para que se reduzcan términos, para que no haya tanta congestión en materia de tutela, eso se puede hacer. Incluso muchas veces esto de la distribución de la tutela se podría hacer por un decreto del Ministerio Sí. de Justicia, obviamente en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura. Y esas grandes reformas a las que siempre se Ajá. apuntan y que son muy mediáticas, qué hacer con la Procuraduría, qué hacer Sí. con las facultades de las altas cortes para elegir funcionarios, qué hacemos con el fiscal si está en la rama ejecutiva, la rama judicial, qué hacer con el Tribunal de Aforados, por solo nombrar 4 reformas. Esas son importantes, hay que mirarlas en una perspectiva, pero mi tesis es que eso no tiene mayor impacto en esa necesidad de acceso a la servicio, a la justicia que tiene el ciudadano. Es decir, si el ciudadano está Pero presentando una demanda sí, y se la admiten al año, por ejemplo, en materia de justicia contenciosa administrativa, decidir quién elige al fiscal o no, eso no tiene ningún claro. impacto, ¿cierto? Entonces nosotros dejamos una comisión enmarcado en otros 2 proyectos, Mauricio, y es la continuación, la continuidad del Plan Decenal de Justicia, que va a ser de 2028 a 2038. Ahí todas las reformas que se vayan a hacer en justicia en los próximos gobiernos tienen que marcadas en ese plan decenal. ¿Esto le cerraría la puerta a una constituyente? Para mí sí, para mí muchas de las reformas que mejorarían el funcionamiento de la justicia para atender las necesidades jurídicas de los ciudadanos en materia penal, en materia civil, en materia laboral, no se necesita muchas veces ni siquiera una reforma constitucional. Con leyes ordinarias, quizás con una reforma a la ley estatutaria de justicia, reformas a los códigos de procedimiento, acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y mecanismos de articulación entre las distintas entidades, creo que se mejoraría la eficiencia, el acceso, la efectividad de la justicia. Porque una reforma constitucional, por ejemplo, para mejorar la integración del Consejo Superior de la Judicatura, la propia jurisprudencia de la Corte ha sido muy restrictiva en cómo debería hacerse una reforma y algunas de esas reformas muy gruesas, por ejemplo, la creación de un tribunal de aforados Mm. para juzgar a los magistrados de las altas cortes, daría a pensar que con la tesis de la teoría de la sustitución que ha desarrollado la Corte Constitucional, se necesitaría una constituyente. Pero en lo que a mí concierne, esas son unas reformas que pueden esperar
y que seguramente va a llegar el momento en que la sociedad tendrá que dar el debate sobre si unas reformas mucho más estructurales Sí. se deben hacer y cuáles se pueden hacer por acto legislativo mediante Congreso o quizás algunas, las más gruesas, por a través de Asamblea Constituyente. Pero para mí ese no es un escenario necesario en este momento. Bueno, o sea, ya definitivamente la constituyente no iría, pero usted va a dejar el andamiaje de lo que sería las reformas a futuro. Correcto. La idea es dejar un documento y el marco del plan decenal de justicia para que los próximos gobiernos en sus planes de desarrollo y el Consejo Superior de la Judicatura en sus planes de desarrollo sectorial se incorporen Ujú. algunas de las reformas. Por ejemplo, pensamos dejar algo que es muy importante y es en el marco de la ley de competencias generar un porcentaje del presupuesto de los llamados recursos de libre disposición para que los entes territoriales, sobre todo los municipios, puedan incorporar recursos en materia de acceso a la justicia, por ejemplo, para financiar casas de justicia, sistemas Sí. de locales de convivencia. Hoy no tienen los recursos, el ministerio hace lo que puede, pero eso, por ejemplo, sería una medida de mucho impacto porque eso le resolvería a los ciudadanos esa justicia de proximidad, Mm. la situación del vecino, los problemas acá. Y además, si bien en la jurisdicción agraria, los conflictos rurales, por ejemplo, la famosa corrida de cerca, el Sí, deslinde, sí, sí, este es sí. un contrato, eso también resolvería muchos temas de acceso a la justicia, llamémoslo así, de la conflictividad social, que es la que finalmente afecta la cotidianidad de los ciudadanos. Claro, que eso era lo que se quería tan pronto se inició el gobierno y era una de las apuestas del presidente Gustavo Petro, y era el de lograr que los ciudadanos tuvieran más proximidad con la justicia, que pudieran estar un poco más cerca de los resultados por Sí. parte de la jurisdicción. Sin embargo, pues lamentablemente no se logró Pero hayan y hubo habido cosas, fallas. Mauricio. Por ejemplo, el Congreso de la República aprobó la creación de los juzgados, una reforma del Código Laboral y se crearon los juzgados laborales municipales. Sí, Antes solo había juzgados laborales del circuito que de difícil acceso, por ejemplo, por el tema de la cuantía. Hoy va a haber juzgados laborales municipales, el Consejo Superior de la Judicatura está implementando eso. El Consejo Superior de la Judicatura necesita más presupuesto, por ejemplo, para crear los juzgados promiscuos o los juzgados de pequeñas causas, que es ese mm, pequeño juzgado que llega sí, sí, al sí. municipio, al centro disperso. Allá tenemos que llegar con más juzgados. Los servicios que el propio ministerio administra y apoya, como los conciliadores en equidad, que están en las casas de justicia, los comisarios de familia que resuelven los temas de justicia ¿Y la familiar, justicia restaurativa se logró? todo el enfoque de justicia Ah, restaurativa se está viniendo, se está aplicando en un momento determinado. Entonces son, digamos, insisto en la gradualidad, en que es mejor identificar el problema y llegar con el paquete y no la gran apuesta grandilocuente. Y yo creo que ha habido avances. Yo hubiera preferido, por ejemplo, que en este gobierno se hubieran construido más casas de justicia, bueno, solamente ¿y se qué falló? construyeron dos. Yo creo que no hubo una buena planificación desde el punto de vista de identificar a dónde ir y sobre todo una buena presupuestación, porque para construir una casa de justicia con infraestructura donde quepa el comisario, el conciliador en equidad, el inspector de policía, la unidad de mediación de la Sí, policía, el inspector de trabajo, pues se necesita una casa con 8 o claro. 10 espacios de trabajo. No es fácil, el ministerio pone la plata, faltó compromiso de los entes territoriales, alcaldías para eso, pero vamos a dejar para el próximo gobierno, sea quien sea, un plan de mejoramiento de infraestructura en unas casas de justicia que Sí. ya hemos identificado y la idea es que se puedan dejar para el próximo gobierno un plan más o menos entre unas 30 a 40 casas de justicia, una más en aquellas capitales donde haya una y estamos identificando unos municipios intermedios dentro de los Sí. departamentos para que allí haya causas de justicia. Por ejemplo, en Cundinamarca, que haya casa de justicia en Zipaquirá, en Funza, en Mosquera, por decir así. Sí. En ¿Y Tolima, eso sí se entonces, alcanza a lograr en estos 2 no, meses? hay que dejarlo A dejarlo para montado, que estructurado, para que en el plan de desarrollo del próximo gobierno quede y en la ley de presupuesto, que también se aprueba en el segundo semestre, sí. queden los recursos
para eso. Bueno, otro de los temas que siempre ha sido espinoso en todos los gobiernos es el relacionado con el hacinamiento carcelario. Usted recibió también, obviamente, esa papa caliente, pero Con fiesta definitivamente, incluida, ¿no? ¿con qué? Con fiesta incluida en Itagüí. Ah, con fiesta incluida en Itagüí, sí, sí, señor. Bueno, ¿y qué pasó con eso? Bueno, mire, eso fue complejo. Yo Mm, siempre he dicho que el sistema penitenciario es el gran dolor de cabeza de los ministros de justicia, porque si bien no respondemos directamente por eso, el IMPEC ya tiene la autonomía administrativa, presupuestal, para hacerlo, pero políticamente, en la medida en que el ministerio es cabeza de sector, políticamente el ministro tiene que responder. Fue una situación muy crítica, muy difícil. El mensaje hacia la sociedad era que las cárceles no las controlaba el Estado, el IMPEC, sino que se la controlaban pues las personas privadas de la libertad. venga, Tuvimos ministro. una reacción a Sí. tiempo, entonces hubo sanciones internas dentro de la Guardia Penitenciaria, hubo traslados, la Procuraduría asumió la competencia y finalmente con la Oficina de Paz se llegó a la conclusión de que había sido una solo la persona que había organizado la fiesta y la había pagado. Para allá iba. Esa persona fue trasladado de Itagüí a otro centro carcelario en Girón y se tomaron todas las medidas. Hubo una resolución interna del IMPEC de restringir mucho más el régimen penitenciario y yo creo que uno podría decir que por lo menos esa crisis fue superada, pero siempre estamos, y eso tiene que ver con el hacinamiento sobre el que profundizamos, siempre estamos con mucho riesgo de que pasen situaciones que puedan ser interpretadas por la sociedad como que no tenemos control sobre las cárceles para cosas como esta, por ejemplo. Entonces, pues, todos los días yo recibo los reportes del director del IPEC de personas ajenas a los centros carcelarios, familiares, que tratan de ingresar licor, estupefacientes, SIMs de celulares. Eso es de todos los días, se hacen. Entonces, el día que por alguna razón se daña una máquina de rayos X y mientras se le hace el mantenimiento, pues ahí hay una fuga para terminar esto. Entonces, la crisis del sistema penitenciario es bien compleja. Ah, La Corte ha declarado un estado de cosas cosas inconstitucional inconstitucionales, sí. y, por ejemplo, frente al el hacinamiento, eso ya está identificado. Nosotros más o menos tenemos en los centros carcelarios que maneja el IPEC unas 104.000 personas privadas de la libertad, pero nuestra capacidad sería cerca de 80.000. Esos 20.000, que es el hacinamiento en estricto sentido, que es más o menos como el 20, 25, 27%, son las personas que no tienen una condena, son personas sindicadas. Muchos de esos están en los centros de detención Siempre transitoria transitorio. de Las las URIs. policías, Mm, en las URIs, eso es complejísimo, y bastante. algunos están en centros penitenciarios. Es decir, Mauricio, si un gobierno tomara la medida, habría que identificar cuál es el mecanismo jurídico. Puede ser un decreto ordinario, incluso puede ser un decreto extraordinario de conmoción interior. Y decir, toda persona que no tenga una condena se va para la casa, eso se podría hacer. Resolveríamos en parte el problema del hacinamiento, pero nadie se atreve a hacerlo, Claro. porque todo el mundo dice, no, pero ¿cómo los va a dejar ir para la casa? Eh, Necesitamos dar varios pasos hacia adelante para resolver el tema del hacinamiento carcelario. Muchísimos. Primero, Oiga, sí. hay que hacer modernización de infraestructura carcelaria. Nuestras cárceles, la mayoría son de primera generación, construidas entre 1950 y más o menos cuando empezó la Constitución del 91. Tenemos que son cárceles viejas, sin seguridad. Por ejemplo, el otro día estuve en la cárcel de Quibdó. Es una casa que es además patrimonio arquitectónico, que la volvieron cárcel. ¿Y si es fácil hacer megacárceles? Claro, ya vamos hacia allá. Toca entonces primero hacer una renovación de infraestructura carcelaria, eso cuesta muchísima plata, pero hay que construir cárceles. O sea, ¿qué significa la palabra megacárcel? O sea, eso es lo que tendríamos que definir. ¿Cuántas personas podrían estar en una cárcel? Nuestras cárceles grandes, por ejemplo, como Jamundí, ahora que se va a Picota. entregar una que se llama San Ángel en Ah, el departamento del Magdalena, son cárceles más o menos de 3.400 a 4.000 personas privadas de la libertad. O sea, entonces, ¿a qué llamamos megacárceles? 10.000 personas, no es posible, es muy difícil hacerlo, ¿sí?
¿Cuánto cuesta una cárcel? Una cárcel puede estar costando a precios de hoy sin el funcionamiento. La puesta en escena puede estar costando 300.000 millones de pesos. Uno dice, listo, vamos a construir 10 cárceles de 300.000 millones de pesos. Bueno, estamos hablando de 3 billones de pesos, ¿sí? Sin contar después el funcionamiento y el mantenimiento. Claro. Al año más o menos un privado de la libertad puede estar costando su servicio de salud, su alimentación, el vestido, todo, cerca de, no sé, 14, 15 millones de pesos. Entonces usted saque cuentas. Si tenemos una cárcel de 3.000 personas, entonces multiplique 3.000 personas por 14 millones al año y multiplique eso por 10. Entonces, claro, uno dice, sí, eso parecería ser bueno, pero desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de planeación, no es el ideal. ¿A dónde tenemos que movernos? Cárceles más modernas, ¿Y cárceles una donde... megacárcel cuánto vale? ¿Ah? ¿Una megacárcel cuánto puede valer? No, pues depende. Es que, ¿qué es una megacárcel? ¿Cuántas personas? O sea, piense usted que una megacárcel, no sé, 10.000 personas. Ok. Entonces, construir una cárcel de 10.000 personas puede estar costando cerca de 1 billón de pesos, 800.000, 1 billón de pesos. Listo. Entonces, 10 megacárceles son 8 billones. ¿Usted cree que el Congreso de la República le va a aprobar a Mm. alguien 8 billones de pesos para construir cárceles? No lo va a hacer. ¿Y Listo. la justicia no tiene Un esa...? billón, esa prioridad. 1 billón, listo. 5.000 personas, 10.000 personas en una cárcel. Más o menos cuesta 14 millones. Entonces, ¿cuánto estamos hablando de al año? ¿Cuánto funcionaría una megacárcel? Multiplique 10.000 por 14 millones. ¿Sí? Eso costaría el funcionamiento Mm. al año. Multiplique eso por 10. O sea, no hay plata para eso. No lo va a tener ningún gobierno. Entonces, pero sí tenemos que construir algunas cárceles modernas, automatizadas, donde no haya tanto contacto entre la guardia y los privados de la libertad. ¿Usted, Ahí hay un problema. usted encontró corrupción ahí Es que entre es el guardia? inevitable que haya, porque hay mucho contacto. Casi que termina siendo un pacto de convivencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan las cárceles modernas en países como Italia, como en Australia, en Noruega, algunos en Estados Unidos? Usted lo ve, incluso lo hemos visto en las películas. Mm. Son cárceles automatizadas donde se abren las puertas de las celdas, los privados de la libertad salen a sus actividades y hay muy poco contacto entre la guardia y el privado de la libertad. Nosotros tenemos que movernos a ese escenario, movernos a un escenario de control biométrico de entrada y salida. Nosotros tenemos que movernos a un escenario en que las cárceles sean cárceles resocializadoras, cárceles productivas, que los privados de la libertad se dediquen a actividades comerciales. Hoy tenemos varias cosas de esas, tenemos centros de Sí. oportunidades, pero apostar mucho. Ahora, la gran apuesta es, no, y ahí donde entra la justicia restaurativa, Mauricio, quizás no todos los delitos ameriten que la persona se vaya necesariamente a una cárcel. Ahí es donde entramos a justicia restaurativa. Tenemos el caso de la ley de utilidad pública, que es una de las cosas buenas que se logran en este gobierno, mujeres cabeza de hogar que pueden ir a hacer trabajo comunitario y terminan de pagar su pena allá, pero necesitamos talleres, necesitamos compromisos de la empresa privada, tenemos un convenio con la ANDI, con cámaras de comercio para trabajos para pospenados, ¿sí? Justicia restaurativa, centros de oportunidades, muchos más subrogados penales para que las personas no necesariamente Sí. tengan que ir a la cárcel. Es decir, la idea de que hay que meter a todo el mundo a la cárcel no es viable, no es sostenible, es muy costosa y trae muchísimos problemas. Claro, Nosotros tenemos que volver al principio de que la pero privación de mire la esto, libertad es la excepción y sí, la restauración y todo lo de justicia pero es que restaurativa es lo esa general. era la línea que se tenía pensada. ¿Y en dónde fue el cortocircuito? ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿Dónde fue el error? el ¿Qué falló? cortocircuito es que la presión de la sociedad, la presión de la ciudadanía, la presión de los alcaldes de las grandes capitales, diciendo, es que no puede, es que con los, voy a usar la expresión entre comillas, Sí, no le podemos dar ninguna concesión a los bandidos. Los bandidos tienen que estar todos en la cárcel. El que cometa un delito se tiene que ir a la cárcel. Entonces, muchas veces mantener una narrativa por parte de un gobierno nacional, cuando se enfrenta con la sociedad, se enfrenta con los medios de comunicación, se enfrenta con alcaldes que tienen visibilidad y respaldo político, con el Congreso de la República, hay veces que mantener una narrativa como la de restauración, menos prisión, no es difícil, sí. ¿sí?
Entonces los gobiernos en un momento tienen que recalibrar sus propias narrativas y decir, entonces al principio se dijo, no vamos a construir ni una cárcel más. Y resulta que ahora en junio vamos a entregar una en Riohacha y vamos a dejar muy adelantada la de San Ángel. Y si a mí usted me lo pregunta, yo digo, dentro de ese plan de infraestructura de cárceles que vamos a dejar como documento de trabajo, hay que mejorar muchísimo infraestructura en cárceles Sí. y yo creo que sí hay que pensar en construir unas 2 o 3 cárceles, yo no sé si llamarlas megacárceles, de 3.000, de 2.500 a 3.000 nuevos cupos donde quepan, bien identificadas. Eso nos daría 7.500 personas privadas de Sí. la libertad. Nuestro hacinamiento es más o menos de 20.000. Los entes territoriales van a tener que empezar a construir cárceles ellos por su cuenta, lo que está haciendo Medellín. Ahí tenemos una discusión muy compleja, que es una discusión en la que está metiéndose la Corte Constitucional, y es, yo no tengo problema en que haya asociaciones público-privadas para construir cárceles. Claro. Para el funcionamiento mismo en términos de la provisión de seguridad electrónica, de alimentación y de servicios. Pero la custodia, ahí hay una discusión sobre si empresas privadas pueden Claro. ser guardia penitenciaria. En ese debate se va a meter la Corte Bueno. Constitucional, pero las grandes ciudades, las grandes capitales, en 5 años, además es una orden de la Corte Constitucional, en el estado de cosas inconstitucional, tienen que construir centros penitenciarios para que allí vayan las personas que están sindicadas, que no tienen Los una condena. transitorios. Los No, que eso hoy no está. están en los centros Ok. transitorios deberían ir allá. Sin el Eso es apoyo de los entes territoriales, el IMPEC y el gobierno nacional no le alcanza. gran reto todavía lo que queda en materia de justicia, lo que tiene que ver con el hacinamiento carcelario. Pero bueno, vamos avanzando y lo voy a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de extradiciones. Se ha hablado de objetivos de alto valor. ¿Van a continuar las extradiciones en lo que queda de este gobierno o ya se frenan las extradiciones de Hasta el capos? último día se van a firmar extradiciones. Este gobierno, ¿Quién viene? ¿A quién van a hasta el extraditar? último día, este gobierno ha batido récord. Al día de hoy tenemos cerca de 874 extradiciones, más o menos el 65% son a Estados Unidos, y la gran mayoría de los que van a Estados Unidos son por delitos relacionados con narcotráfico. Y hasta el último día, este gobierno va a firmar Nombres extradiciones. de los que posiblemente... No tenemos nombres porque incluso esas son de reserva en términos de seguridad nacional, pero por ejemplo, hay algunas que están suspendidas, que son aquellas personas que están en los procesos de negociación. 2 casos ahí emblemáticos, el de alias Araña y otro alias Mocho Olmedo, que son los que recuerdo ahí, porque en Colombia el presidente de la República tiene la última palabra sobre la extradición. Y el presidente ha considerado que en esos casos la extradición se difiere, está otorgada, pero se difiere a la espera de que ellos estén y participen y apoyen O sea que los si no, temas de paz. si no aportan en el proceso de paz, si no hay esa voluntad, se irían ellos El dos. presidente podría cambiar de opinión y entregarlos. O sea, tienen 2 meses para que, menos de 2 meses Bueno, para pero que el lleguen. presidente hasta el 7 de agosto podría no extraditarlos y ya le correspondería al siguiente hacerlo. Bueno, ahora hablemos de los que vienen a Colombia. El caso de Zulma, ¿en qué va? Ese es un caso que ha adquirido una connotación muy fuerte, pues por todo lo que hay alrededor del mismo. Sin embargo, en el último tiempo se ha extremado todo lo relacionado como con la reserva y el cuidado de la misma. Y la Fiscalía del Reino Unido, la Fiscalía de Extradiciones y la Fiscalía colombiana están directamente trabajando sobre el tema. Los gobiernos, o sea, el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Colombia, se han marginado un poco el tema y lo están manejando directamente las fiscalías. La visita que hubo Sí, recientemente para verificar las condiciones de reclusión en el Buen Pastor, lo manejaron directamente las fiscalías, y los gobiernos, por razones, digamos, de cuidado de la investigación, para evitar que haya sí. discusiones políticas, filtraciones, nos hemos marginado. Pero hay posibilidad de que Zulma Guzmán llegue antes de que termine el gobierno. No lo sabemos, todo indica que no, que la audiencia en la que empezaría a tenerse claridad sobre eso sería en el mes de noviembre. Obviamente ya no está este gobierno. En noviembre se sabría cómo sería
ese futuro. No es un proceso fácil, no es un proceso rápido. Yo creo que considero que este año no se va a tener claridad. En esa audiencia de noviembre, ahí ya se va a tener claridad sobre si puede ser extraditado o no. En la medida en que la Fiscalía General de la Nación colombiana avance en la investigación y llegue pruebas que demuestren la posible responsabilidad, eso yo creo que facilitaría una eventual extradición por parte de Reino Unido hacia Colombia. ¿Y el caso de Papá Pitufo? Él pidió refugio en Portugal, y cuando una persona pide refugio, el trámite de extradición se suspende a la espera de que en este caso, pues el país lo decida o no. Cuando eso se decide y le sea notificado, yo creo que entonces se reactiva el tema de extradición, porque en los tratados de extradición y demás, cuando la persona que va a ser extraditada hace una solicitud de refugio, y eso nos pasa acá en Colombia, el trámite de la extradición queda en stand-by a la espera de que esa situación se resuelva por parte O sea que del también, país que lo entregue. o sea que en ese gobierno tampoco llegaría Papá Pitufo. No creo, porque las solicitudes de refugio son demoradas, y mientras Portugal no decida sobre eso, difícilmente se va a seguir avanzando en la extradición. Sucede igual para nosotros. Nosotros tenemos muchas personas pedidas en extradición, algunas de distintas nacionalidades, y ellas presentan aquí su solicitud de refugio y el trámite de extradición se suspende hasta que se decide sobre esa solicitud, que puede ser, si se le concede, en el caso colombiano, hasta ahí llega el trámite de extradición. Si no se le concede, se reactiva la extradición. Entonces habría que ver qué decide el gobierno, el Estado de Portugal, sobre esa solicitud de refugio, pues que tiene una connotación política, pero a la cual las personas tienen derecho por tratados internacionales. O sea que ni Papá Pitufo ni Zulma Guzmán podrían llegar en los En este próximos 2 años. gobierno, no creo. No dan los tiempos para eso. Bueno, ministro, otra de las apuestas del gobierno, la paz total. Quedan 2 meses. ¿Se puede lograr por lo menos una paz parcial? Pues, a ver, el gobierno va a estar en mesas de negociación hasta el 7 de agosto. Va a haber algunos cambios importantes, que es el traslado de algunos de los integrantes de esos grupos armados a las llamadas zonas de ubicación temporal. Sí, hay como tres casos donde eso pasaría. La apuesta de la Oficina de Paz, porque eso no es responsabilidad del Ministerio de Justicia, es que pasen situaciones como esa, que hagan de alguna manera irreversible el proceso, pero en términos políticos, ¿sí? Ahora, yo creo que hubo un problema, y sigue vigente, es que no tenemos un marco jurídico de desmovilización. Eso genera inseguridad para las negociaciones, genera inseguridad en las mesas de negociación. Eso debió haberse resuelto en primer lugar, en primer momento. El proyecto de ley que fue presentado cuando el ministro era Eduardo Montealegre no ha tenido buena recepción en el Congreso y en distintos sectores. Eso está allí dormido. Existe la posibilidad de que se discuta, por lo menos en un debate, ese proyecto de ley. Incluso soy escéptico para que eso suceda, porque quedan 2 semanas. Por lo tanto, el gobierno cierra con ese déficit de no tener un marco jurídico para la desmovilización. Creo que eso va a generar incertidumbre. Se puede presentar un proyecto de ley el 20 de julio, esa es un poco la idea, pero ahí yo creo que hay una debilidad. Uno pensaría que el gobierno que llegue, no importa cuál sea, tendría que mirar con mucho cuidado si, como dicen algunos, que no es tan fácil, de que el 8 de agosto se acaba la paz total. De hecho, la paz total es una ley, ¿sí? Por lo tanto, si usted no quiere aplicar esa ley, lo que tiene que hacer es ir al Congreso a modificarla o a derogarla. Eso no se puede hacer por decreto. El gobierno siguiente podría levantar la mesa de negociación, sí, eso lo puede hacer, hace parte de la discrecionalidad, pero yo creo que si un gobierno responsable encuentra que algunas mesas de negociación están funcionando, han reducido la violencia en algunas regiones, por ejemplo en Quibdó, por ejemplo en Nariño, y dice, bueno, vamos a hacer algunos ajustes, vamos a sacar un marco jurídico más exigente,
vamos a exigir cese al fuego, vamos a exigir, por ejemplo, no reclutamiento de menores, mayor compromiso y Es que ahí está el problema, es el compromiso, porque claro. la voluntad de paz del ELN nunca ha existido. Bueno, este gobierno en este momento no tiene negociaciones con el ELN, Mm, ¿sí? Como consecuencia de eso. Yo creo que el gobierno que ven, cualquiera que sea, tiene que hacer un nuevo mapeo de los grupos armados ilegales. La fragmentación, el conflicto armado que hoy estamos viviendo no es el mismo el que se ¿Se dio fortalecieron cuando los grupos armados? cuando la época de las FARC, ¿sí? Mm, Ha habido una fragmentación de grupos armados. Entonces, yo no diría que son más fuertes comparados con las FARC. mm. Las FARC eran 15.000 hombres en armas. En su momento, los grupos paramilitares eran 11, 12.000 hombres en armas. Esos eran fuertes. Ellos en algún momento pudieron enviar el mensaje de que iban a controlar ciertas partes del territorio. No. Hoy hay grupos fragmentados, disidencias de las disidencias, que hacen coerción sobre la sociedad, sobre ciertos sectores territoriales y tienen control de las economías ilegales. Caso Catatumbo, caso Todos ellos, sí, Cauca, claro. caso Arauca. Estas personas, hoy hay una muy buena entrevista al ministro de Defensa donde él dice, miren, no hay control territorial por parte de los grupos armados ilegales. Hay presencia en el territorio, tienen muchos mecanismos de coerción, sobre todo sobre las comunidades, para controlar las economías ilegales, pero el Estado colombiano y la fuerza pública tienen la capacidad militar de hacer presencia y recuperar cualquier zona del territorio. Lo que pasa es que eso no se puede hacer de cualquier manera, se tiene que hacer respetando el derecho internacional humanitario. Muchos de esos grupos, por ejemplo, están imbricados con las comunidades campesinas, hace parte un poco de su estrategia, entonces el ejército no puede llegar y, no sé, a tierra arrasada. Sí. Ahí hay cosas muy complejas. El Comité Internacional de la Cruz Roja lo advirtió en un informe de hace unos años, que el conflicto colombiano se ha hecho mucho más complejo. Antes eran 2, 3 grupos, hoy son cerca de, no sé, 16, 14 grupos, disidencias de las disidencias. Algunos son estructuras organizadas de alto impacto, que así se llaman, que operan en Mm. ciudades. Con esos también se tienen algunas mesas de negociación sociojurídica, remanentes de negociaciones anteriores, como por ejemplo con el paramilitarismo. El Clan del Golfo no es otra cosa que un reciclaje del paramilitarismo, Claro, de una negociación inconclusa e imperfecta, como fue con los paramilitares en los tiempos de Uribe. claro. El MC y la Marquetalia es un remanente de no haber hecho bien el cierre del acuerdo de paz con las FARC. Y así como eso hay una reproducción, y en eso estoy de acuerdo con el ministro de Defensa, Mauricio. Mientras haya economías ilegales, narcotráfico, oro y migrantes, por ejemplo, en las fronteras, y no haya presencia estatal integral, siempre va a existir la posibilidad de que surjan nuevos No, grupos y a eso armados. súmele lo que usted dijo, me quedo con esa frase de que no hubo un marco jurídico que fortaleciera la era de dientes a esta paz total, dando, o sea, se le podría estar dando la razón a quienes decían que fracasó la paz total. Pues a ver, habría o sea, es que el fracaso de algo habría que mirarlo indicadores iniciales versus indicadores finales. Entonces uno dice, revisemos un poco las cifras cuando inicia la paz total, ¿sí? Los objetivos que se propusieron y las metas que se lograron. Si los objetivos que se propusieron, las metas que no se lograron y los indicadores de partida son peores que los indicadores que tenemos ahora, uno puede decir las cosas no estuvieron funcionando, ¿sí? Entonces hay como decirlo así, como un deleite en decir, fracasó la paz total, Sí. como una narrativa que tiene como cierta intencionalidad Ujú. política, y uno dice, bueno, pero ¿qué es fracasar? Es decir, en el Chocó hay unos grupos que están, yo los fui a visitar en la cárcel de Quibdó, unos grupos de estructuras armadas urbanas Y tienen voluntad. que tienen voluntad de paz y que han reducido esos acuerdos. Como consecuencia de esos acuerdos se ha reducido la extorsión, se ha reducido el homicidio, se ha reducido muchos situaciones delictivas. Y uno dice, bueno, ¿eso es fracaso? ¿Está fracasando la mesa de negociación sociojurídica en Chocó? Yo diría, no, pero es un acuerdo frágil que en cualquier momento se rompe, Claro. y si se rompe, seguramente va a haber crisis de seguridad
en Quibdó y en algunos municipios del departamento del Chocó. Entonces, estos temas son muy sensibles, Mm. no hay que mirarlos con fundamentalismo, hay que mirarlos con mucha capacidad estratégica, con cabeza fría, mirando todas las variables. Si hay una cosa que, Mauricio, que he aprendido estando yo acá en el Estado y que Mm. cambia mucho mi forma de ver el mundo, estando en la academia, es que todos los fenómenos políticos, los fenómenos sociales, los fenómenos delictivos, son más complejos de lo que uno imaginaba. El narcotráfico, Es mucho más complejo de lo que uno complejo. imaginaba. Mire, ¿por qué hay narcotráfico? La pregunta es sencilla y muy difícil de responder. Esta mañana estábamos con sustitución de cultivos mirando acá. ¿Y los resultados qué tal? Son, depende de que uno lo mire. Entonces, por decir algo, hoy hay 8.000, la meta con este gobierno acordada con Estados Unidos al final del gobierno es que debe haber 30.000 hectáreas erradicadas y sustituidas, que son dos cosas distintas, para decirlo en términos metafóricos. Una cosa es arrancar la mata y otra cosa es, donde estaba la mata, sembrar un producto lícito. Usted puede erradicar, pero si no hace trabajo esa familia, hay resiembra. Entonces la tasa de resiembra sigue siendo alta. Entonces usted al campesino le dice, mire, por la producción de coca a usted le pagan, le pagan esto. Por la producción de aguacatejas le pagan esto. El 5 veces la otra. Usted dice, no, pues yo me dedico a la coca, Claro. si es lo que más plata me da, ¿sí? Entonces, mientras nosotros no hagamos una transformación territorial, darle oportunidades de trabajo a los campesinos, mejorar las vías terciarias, comercialización, vamos a estar en un círculo vicioso. Entonces, cada gobierno va a decir, este gobierno ha privilegiado la erradicación manual. Claro, la erradicación manual se avanza menos que en la erradicación, por ejemplo, con glifosato. Pero la fumigación con glifosato está muy restringida por las sentencias de la Corte Claro, Constitucional, está casi que tiene, prohibido, está en todo el tiene territorio impactos nacional. ambientales altísimos, impactos sobre las comunidades, destruyen la mata arriba, pero la raíz vuelve y crece, hay que volver a fumigar, es costoso, es ineficiente, genera situaciones de violencia. La erradicación voluntaria sería lo ideal, pero son muchas variables las que están en juego. Igual, cuando miramos el sistema penitenciario, son muchas variables las que Mm. están en juego. Si hay algo que he aprendido yo, los gobiernos tienen que ser incrementalistas. Los gobiernos, no importa de qué signo ideológico sean, si son fundamentalistas van a fracasar. Es decir, voy a hacer de esta la sociedad más justa del mundo o voy a hacer de esta la sociedad más segura del mundo, por decir algo así, que son dos gobiernos Ni distintos. en Ciudad Gótica. No, eso hay que decir, bueno, ¿cuáles son los problemas de justicia que podemos empezar a resolver? Oiga, a la gente, no, las tutelas en salud, ok, vamos a concentrarnos en mejorar la atención en salud para que baje la salud. Y vamos a concentrarnos en eso y vamos a hacerlo bien. En seguridad, no, la gente está aburridísima en Barranquilla, porque quizás en Barranquilla no es lo mismo que en Bogotá, con la extorsión en Barranquilla. Ok, vamos a concentrarnos, vamos a poner todas las capacidades de investigación, de inteligencia, de policía, de prevención, para acabar o rebajar la extorsión. Listo. Haciendo esas dos cosas, comillas, se hace la revolución. Comillas, ¿sí? Esas apuestas, Mm. ¿sí? Eso es como uno, como Claro. las personas. Uno dice, no, me levanto y dice, no, voy a ser, me perdonan la expresión, la metáfora, voy a ser el mejor amigo, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor trabajador, voy a hacer deporte, voy a donarle a las personas pobres, voy a ser el más ambientalista del mundo y revisa que es lo que uno hace los 31 de diciembre. Y en marzo revisa y dice, ¿qué ha hecho? Y dice, Ya este año se pasó, no se hizo nada. no, exacto, dice, no, si acaso estoy por ahí siendo buen papá. Claro. ¿Sí me entiende? Es un poco eso, o sea, el Bueno, Estado tiene ministro, que decir, bueno, ¿en qué nos vamos a concentrar? Pero aquí hay una cosa, Mauricio, y es, quiero dejar esta reflexión política. y una chiva de paso. No, no tengo chivas, mire que este ministerio no tiene muchas chivas, pero ahorita miramos a ver que si hay una por allí. Y es la polarización política que estamos viviendo, que va a seguir, gane quien gane el 20 de junio, es muy dañina para la actuación del Estado. Nosotros como sociedad tenemos que construir unos acuerdos mínimos
algunos valores que compartamos todos como sociedad y trabajar sobre ellos y pueden cambiar los métodos, los mecanismos, los énfasis, las velocidades. Pero, por ejemplo, voy a decirle uno muy sencillo. Si no reducimos la desigualdad en materia de ingresos, deberíamos tener un acuerdo sobre eso. ¿Sí? Y mire, un candidato dice, no, la verdad es que no vamos a quitar los subsidios de los programas sociales. A mí me parece bueno que lo diga. Y el otro dice, no, nosotros vamos a seguir con los programas sociales. Mire que ahí hay un acuerdo. O sea, dos candidatos que dicen que no tienen ningún lugar en común. De alguna manera, uno dijo, voy a seguir con los programas sociales, y el otro dijo, no es mentira que vamos a acabar con los programas sociales. Mire que hay un lugar común. Claro, Ok, un punto usted de verá encuentro. si lo hace a través de transferencia monetaria o lo hace a través de gratuidad, por ejemplo. Ahí puede cambiar. Pero si tenemos una deuda con el campo, o sea, si no llevamos desarrollo al campo, ¿sí? Inversión, crédito, vías terciarias, bienes públicos, siempre va a haber las condiciones para que haya economías ilegales y narcotráfico. Óigame, Entonces, la corrosión mm, de la polarización política ha logrado que como sociedad no tengamos mínimos básicos en los que deberíamos ponernos de acuerdo, no importa si se es de derecha, de izquierda, y esta polarización política se llevó eso por el camino. Por eso desde la justicia, desde el Ministerio de Justicia, yo he tratado de mantener la idea de que la justicia es acuerdo, de que la justicia es consenso, algo que no va a quedar en los sí. indicadores de ningún lado. Lo he logrado, tener buenas relaciones con la rama judicial. Yo me reúno con los magistrados, los presidentes de las altas cortes, con la Eso fiscal, está bien. con el Jurisdicción procurador. Especial para la Paz. Todos los días hablo con el presidente Rameli porque tenemos muchos temas en conjunto, Que ¿sí? eso es lo importante, que estén todos engranados Y yo le puedo los decir, diferentes cuando yo organismos me de vaya de justicia. acá, las relaciones del gobierno con el sector, con la rama judicial, van a quedar en perfecto estado y en armonía, a pesar de las declaraciones, de las discusiones, Mm, de las expresiones y las que no diferencias. comparto, de las diferencias. Va a quedar, porque con ellos yo tengo mucha cantidad de reuniones. Nos reunimos en el Consejo Superior de Política Criminal, nos reunimos en el Consejo Superior de Carrera Notarial, nos reunimos en el Plan Decenal de Justicia, nos reunimos en la Comisión de Reforma. O sea, tengo una cantidad de espacios de trabajo con los presidentes de las altas cortes y Uno, la fiscal, y es súper armónico nuestro trabajo. uno de sus antecesores decía que no hablaba con el presidente, casi que era difícil hablar con el presidente Gustavo Petro. ¿Usted se habla seguido con él? Pues mire, la verdad es que yo he tenido muy buena relación con el presidente. Son reuniones muy puntuales, muy ejecutivas. Él tiene una duda, me citan a Palacio, espero un poco, entro, converso los temas, debatimos sobre lo que no estamos de acuerdo y me dice, perfecto, ministro, y salgo Y a chao. cumplir. Me he reunido con él directamente unas 5 o 6 veces, y con otros ministros para temas que son integrales, yo creo que por ahí unas 4 o 5. Es decir, directamente con el presidente, en 4 meses que llevo, yo creo que estando solo y con otras personas, como unas 10 veces. ¿Le gustó trabajar con el Estado? Sí, me gusta mucho trabajar con el Estado, con el gobierno, porque la capacidad de impacto que uno tiene con una pequeña decisión, y le voy a contar entonces una chivita buena, es muy alta, ¿sí? Cuando uno está trabajando en la academia y dicta clase, pues sí, los estudiantes que van a clase se benefician del conocimiento y de los diálogos. La tesis que uno dirige, pues se beneficia una persona. Pero cuando uno puede y toma una decisión pensando en el bienestar de la gente, eso es una cosa muy interesante. Entonces, por ejemplo, voy a firmar un decreto la otra semana que se llama el decreto, lo hemos dado en llamar el decreto de diversidad, que le va a permitir a las personas trans y no binarias a reformar de manera gratuita en el registro civil esa casilla de que es mujer, hombre, puede poner no binario o persona trans. Eso es pequeño, pero usted no se imagina el impacto que eso tiene, y la cantidad de situaciones de documentación y de tramitología que le resuelve a una persona que Claro. simplemente tiene la orientación de Mm. no binaria. Bueno, esas pequeñas cosas, por ejemplo, es claro, detrás de eso hay un equipo de trabajo que prepara el decreto, se saca a publicación, y poder decirlo así, yo con una pequeña firma, con mi firma, le puedo transformar
la vida La a una vida, cantidad claro. de personas. Esas son las cosas que me Y va gusta a firmar por ahí otro del decreto, Estado. por ahí ¿Cómo? otro decreto que vaya a firmar por ahí No, que estamos pensando mm, en uno que puede ser muy importante, pero tengo que hablarlo con el Consejo Superior de la Judicatura, y es, a través de un decreto, modificar la distribución de tutelas dentro de los distritos judiciales. Sí, no a nivel territorial, sino en los distritos judiciales. Por ejemplo, las tutelas generalmente se concentran en las sí, capitales. claro. Con ese decreto podemos permitir que algunas tutelas vayan a los municipios intermedios Mm, donde hay menos tutelas, eso le quita carga laboral. carga laboral a los juzgados que están en la capital y eso ayudaría, por ejemplo, a descongestionar el sistema. Es claro, lo tengo que hacer en armonía con el Consejo Superior porque es parte de sus competencias, pero yo puedo, una firma aliviaría la, durante algún buen tiempo la congestión judicial. Y yo le puedo dar varios ejemplos de cosas que uno hace desde el ministerio, a través de un decreto, a través de gestión. Por ejemplo, otra cosa interesante que hicimos, le llevamos a la rama judicial el protocolo para acceso a la justicia de personas con discapacidad y el Consejo Superior de la Judicatura lo va a adoptar mediante acuerdo. Eso va a significar cambios, por ejemplo, que tiene que haber intérpretes de señas en las audiencias orales, Importantísimo. en que tiene que haber software para personas con limitaciones visuales, en que tiene que haber adaptación de accesibilidad física para las personas que tienen limitaciones, discapacidad física. Esas pequeñas cosas se logran con una cartilla y con una reunión con el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, si uno quiere ser servidor público, es decir, servirle al público, planear bien, rodearse de un buen equipo, tener claro el problema y tomar buenas decisiones, el impacto positivo que se tiene sobre la sociedad desde el Estado es muy importante. A mí cuando me dicen, no, que es que hay que acabar el Estado, que hay que reducirlo, claro, porque la gente se molesta con la corrupción y tiene toda la razón de molestarse, que pagan impuestos y no se ve la plata, pero cuando uno hace bien su trabajo, identifica bien quiénes pueden ser beneficiarios y toma las medidas, eso me produce a mí una enorme satisfacción y eso, en medio de las dificultades, Sí. la gente me lo pregunta, estos 4 meses me lo he disfrutado en el Ministerio de Y le Justicia. quedan 2 y a partir del 7 de agosto, ¿qué va a Y hacer? me falta tiempo. ¿Y le ¿Ah? faltó tiempo? ¿Le faltó tiempo? Yo creo que sí, me hubiera gustado llegar antes porque hubiera podido hacerse muchísimas más cosas. Si en 4 meses hemos hecho una cantidad de cosas, yo no me imagino si hubiera podido llegar Y antes, si le que dicen: hubiéramos "Venga, hecho. quédese". No, eso va a depender de las coyunturas políticas. Mi idea sigue siendo la misma cuando llegué, regresar a la academia. Ahora, regresar a la academia seguramente no va a llegar igual que cuando salí, porque ahora ya tengo una mirada distinta. Creo que la mirada que teníamos desde la academia es muy reducida de lo que es el Estado y la sociedad. Sí, aquí yo abrí mi mirada, abrí mi perspectiva y quizá yo voy a tener que combinar mi tiempo de academia con tiempo en otras cosas, como por ejemplo quizás montar una firma de consultoría en materia de acceso a la justicia, Claro, como trabajar en cosas mucho más de más impacto social, exacto, que llegar a hay la veces sociedad. que siento que la academia, y ese es un déficit y una autocrítica que nos hacemos, estamos muy en la burbuja, muy metidos en nuestros papers, en nuestras cosas, y el impacto hacia la sociedad es, salvo algunas cosas, muy marginal, y esa es una de las cosas que yo voy a revisar para mí y para mi universidad, externado en que la universidad esté más conectada con la sociedad y que los productos académicos que allí se den tengan mayor impacto social. Y yo creo que eso tiene que ver con la crisis de la universidad, la caída de matrícula y la caída de eso. Yo creo que las nuevas generaciones perciben que ir a la sociedad, ir a la universidad y gastarse 4 años de su tiempo con una cantidad de plata puede hacer más un influencer en YouTube, mejorando las condiciones de vida de, no sé, Mm. de jóvenes desmovilizados a través de un programa de YouTube que irse a estudiar 4 años a una universidad. Yo creo que ahí tenemos que hacer un alto en el camino desde la academia y decir, yo creo que estamos un poquito desconectados de la sociedad, mirándonos al ombligo y leyendo nosotros mismos los papers que no tienen o que tienen muy poco impacto hacia lo social. Pues, ministro Jorge Iván Cuervo, muchas gracias por estar en Minuto 60. Pues Mauricio, muchas gracias de darme esta oportunidad de hablar un poquito más distendido, de poder profundizar en los temas. Generalmente me hago esta reflexión, el acercamiento con los medios
generalmente es como en búsqueda de la chiva, en búsqueda del titular, sí, como siempre en la coyuntura asociada a un escándalo. Yo creo que también me gusta mucho cuando un medio como este se toma el tiempo de que sea un espacio largo, de profundizar, de hablar de temas que quizás en 3 o 4 minutos en los que hay que salir al aire y enfrentar una crisis, una coyuntura no da para eso, así que yo en estos espacios me siento muy cómodo, me siento muy tranquilo de poder contarle pues al país qué se hace desde el Ministerio de Justicia. Se hacen una cantidad de cosas muy buenas que le sirven a la gente. No olvide que los jueces y toda la rama judicial dependen es de la rama judicial y del Consejo Superior, pero el ministerio tiene un rol muy importante de articulador como de todos los operadores de justicia, tanto los formales como los no formales, los comunitarios, y es clave poner la justicia en el centro de la discusión. En Colombia se habla mucho de seguridad y muy poco de justicia, y sin las dos cosas, esta sociedad no va a poder encontrar tranquilidad y bienestar. Bueno, ministro, encantado de tenerlo en Minuto 60. Será bienvenido y pues esperemos qué pasa después del 7 de agosto. Bueno, después Las, hacemos un balance al final, a ver qué. hacemos un balance, nos Sí, volvemos a encontrar. me gusta pensar, verme con la metáfora de la siembra, ¿sí? De la semilla. Perfecto. Entonces yo vine a recoger una cosecha de mis antecesores que sembraron cosas, Sí, a generar las condiciones para una nueva cosecha. Incluso voy a alcanzar a sembrar algunas cosas y buenísimo. empezar a ver ya unos pinitos. Esa es la metáfora que he usado para entender mi paso por el ministerio. Y en Minuto 60 lo esperamos. Entonces queda el compromiso para que tengamos una nueva cita. Y pues a ustedes les agradecemos también por estar atentos a esta entrevista. Leemos sus comentarios. También no olviden seguirnos en nuestra página de internet www.minuto60.com. También en nuestras redes sociales, Minuto60.com en YouTube. Seguirnos, por favor, la campanita. Y pues también vamos a leer todos sus comentarios. Soy Mauricio Beltrán, Minuto 60, un infinito de información.